Buenos días, gustan saludarlos. Ahorita vamos a iniciar. Ya empezó usted. Recording in progress. Buen día para todos. Vamos a validar si sus compañeros se van a conectar. Y el día de hoy van a presentar la herramienta que era del acceso remoto y la instalación que realizaron en cuanto a uno de los niveles del RAID. Solo déjenme validar quiénes son los que van a pasar primero. El grupo de Carlos Eduardo Pelicó o Pelico. Buenos días, ingeniera. Buenos días, Carlos. Gusto en Ah, est- saludarte. Ujú. Está bien, ingeniera. Ahorita preparamos todo. Ahorita les doy accesos. ¿Ya tienen accesos, Carlos? Ok, muchas gracias, ingeniera. Bueno, solo mientras me carga como la máquina virtual, voy a comenzar primero con lo del RAID, como hicimos la instalación por medio de capturas de pantalla. No lo tienen. Ah, bueno, de acuerdo, gracias. Sí, eso también como era una de las preguntas que tenían como de qué forma compartir el funcionamiento, pero primero me indican si ya pueden ver la pantalla. Sí, ya se puede ver. Ok. Entonces nosotros trabajamos con el RAID 0, ¿verdad? Entonces lo primero que hicimos como fue en VirtualBox irnos a la opción de configuración, almacenamiento. Después nos fuimos a la opción de añadir disco
y después le dimos a la opción de crear. eh, Seguimos los pasos para crear un disco duro como el BDI, virtual, imagen de disco virtual, reservado dinámicamente. Le asignamos un nombre, ¿verdad? Aquí ya aparecían, usamos esos dos para esta prueba. Ya después, como entramos a la máquina virtual, accedimos con los permisos del superusuario, ¿verdad? El root, para empezar a crear, ¿verdad? Al darle el comando lsblk, podemos ver que ahí están las dos, ¿cómo se llama? Particiones, ¿no? Solo que serían estos dos, ¿verdad? Porque solo le dimos de 2 gigas cada disco solo para esta prueba, porque casi no, ya no tenía espacio, entonces fueron discos pequeños. Después, ¿verdad? Con este comando, con apt-get install mdadm, pues instalamos como esta herramienta para poder crear el RAID. Después, ¿verdad? Con el LDS-L diagonal dev pip grep sd, pudimos ver, ¿verdad? De los permisos o los accesos que tenemos a los discos. Utilizamos este comando, ¿verdad? Para verificar que que los discos no tuvieran un punto de escritura montado, porque a veces eso genera problema al momento de crear el RAID, ¿verdad? Ya después, ¿verdad? Creamos las particiones necesarias usando esta opción de fdiskdev, ¿verdad? Y el nombre de la partición, como en este caso los discos se llamaban sdb y sdc. Entonces comenzamos a crear como el primero, ¿verdad? Darle a crear cada una de las particiones. Después, ¿verdad? Empezamos la misma terminal de Linux nos da la opción de ayuda. Al presionar la tecla M pudimos ver los comandos que se pueden usar con ese comando en especial, ¿verdad? A de conmutar, B de modificar y así nos vamos. En nuestro caso, usamos el N de nueva como nueva partición. Le asignamos un valor primario. Ya después los demás valores se los dejamos por defecto, ¿verdad? Solo íbamos dándole enter aquí donde dice número de partición, primer sector, y esto básicamente lo dejamos así por defecto. Ya después el sistema nos pedía, ¿verdad? Que debíamos asignarle un tipo de código de hexadecimal. Al poder presionar la tecla como L mayúscula, nos daba el listado de códigos como hexadecimales, ¿verdad? Que podíamos usar. Y en nuestro caso, nosotros usamos el FD, que es como Linux Write Auto. Entonces, como se lo asignamos, ¿verdad? A la partición que estábamos creando y después para guardar todo, le dimos al comando W para que guardara los cambios hechos y podemos ver de que ya aquí ya fue detectado y los cambios ya habían sido guardados. Hicimos los mismos procedimientos que hicimos con este disco B, con el disco C. Ujú. Volvimos a hacer lo mismo, entonces
pudimos ver ya las modificaciones nuevas, ¿verdad? Vemos que tenían como una pequeña L, ¿verdad? Hasta el final. Ya después examinamos y veíamos de que ya las dos particiones estaban listas para ser usadas. Y ya después ya usamos los siguientes comandos para poder crear como el RAID 0. Y nos preguntaba si continuábamos con el array, a lo que escribíamos la palabra sí en inglés, ¿verdad? Aquí que dice continue creating array, ya le colocamos nosotros sí en inglés. Entonces continúa con el proceso. Creamos como un sistema de archivos ext4 usando este comando. Creamos como el directorio para montar nuestras particiones usando el comando mkdir mnt raid 0 y lo montamos usando este comando. Y ¿cómo se llama? Para verificar que estaba bien montado, usamos este comando, ¿verdad? Y como podemos ver, ya aparecía aquí abajo el RAID de 3.9, como eran dos memorias de 2 gigas, pero creo que no sé si en la parte en la partición creo que consumió un poco de las 4, ¿verdad? Pero y pudimos hacer como la verificación añadiendo un archivo de prueba txt. Creamos una entrada usando el comando nano etc stab y agregamos como la instrucción siguiente y después de con el comando mount-ab podemos ver que el mt-raid 0 ya estaba montado. Entonces, y usando esta opción del cat cat-mnt raid prueba texto, podemos ver que nuestro archivo lo podía ver y que estaba como montado. Entonces, básicamente esto fue lo que hicimos para crear todo esto del RAID 0. Y si, vamos a ver, y si ven aquí como en ¿cómo se llama? De VirtualBox aparecen los dos discos de 2 y 2, pero al momento de ponerlo en la consola de Linux Mint, aparece ya uno combinado de 3.9. Ahorita, vamos a ver, voy a presentar lo del acceso remoto, ingeniera. Podemos hacer una prueba con lo del RAID 0, solo lo que ustedes hicieron de colocar un archivo, por favor. ¿Colocamos otro? Sí, colocan otro, solo que digamos que lo podamos visualizar nosotros, Va, por perfecto. favor. Está bien. Mm. Solo ya ahorita está cargando mi sistema operativo virtual. Un momento. Me indican si ya pueden ver la pantalla de Sí, Linux Mint. sí, sí, ya se puede ver. Ok.
Ahí está. Usualmente todos los comandos los accedimos por, como les decía, por medio del superusuario, ¿verdad? Del root. Entonces usamos este comando nano mnt 0. Vamos a crear otro archivo llamado prueba2.txt. Entonces ponemos como algo de prueba. Le damos control O para guardar. Después, como nos pregunta si ese es el nombre, le damos a aceptar. Y por último, control X. Entonces, para leerlo, voy a colocar ujú, y vemos aquí como el resultado que nos tira lo que acabamos de colocar, ¿verdad? Y podríamos darle un L y colocar la ruta. L O que si ya estás, o si ya estás, dale un L, L nada más. Así tendrías que irte ya, para poderte ir al disco del RAID, para ir a ver, a la ruta. ajá, Ah, exacto. voy a ver si la puedo abrir desde aquí. Un momento. Andate al CD y toda la ruta que pusiste, ajá, o de forma gráfica. Tendría que ser en el de home user, Ujú. y tendría que ser en a ver, y si le das un L, y si te vas a la consola Ujú. y le das un L, L L, y L. diagonal, ajá, sí, L Ajá. y espacio y diagonal MNT, diagonal right, 0. Pero solo sería una L, Ok. por favor. Ya, ahí te muestra solamente ese. Ujú. Y la prueba que ustedes habían realizado, no, Ese no se ve. ¿cómo se llama? Lo terminamos borrando el día de ayer, como solo fue un archivo de prueba para Mm, ver si cargaba,
Entonces, Ujú. después lo eliminamos. De acuerdo, Carlos. Ujú. Sí, eso sería. Gracias. Bueno, ahora sería lo del, ¿cómo se Acceso. llama? Ujú. Acceso remoto. Bueno, en nuestro caso solo usamos como el, desde aquí, desde la máquina virtual. Ahora les voy a compartir toda la pantalla. Yo en mi máquina guardé, también tengo NIDES instalado, entonces usé como el Linux Mint como estación de trabajo. Lo que hicimos, ¿verdad? Fuimos a la página de NIDES, descargamos el ejecutable, le dimos los permisos, ¿verdad? Y básicamente lo que hicimos para conectarnos es colocar el número de estación de trabajo que nos mostraba como la máquina virtual. Le damos como enter y vemos que nos manda a decir que está esperando que el otro usuario nos acepte. Y aquí ya tenemos como la opción de aceptarlo o rechazarlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues para prueba le damos aceptar y vemos, ¿verdad? Desde que, bueno, esto es en mi usuario Windows, entonces veo que puedo, ¿cómo se llama?, tener acceso al control de la máquina usando mi, ¿cómo se llama? Desde aquí de Windows. Y creamos como una nueva carpeta. Podemos crear como un documento vacío, entonces, y podemos como ver también una terminal si gustamos o irnos a algún directorio. Entonces no sé qué más como de la, perdón, de la herramienta de acceso remoto desea que hagamos, ingeniera. No sé qué prueba Eh, aparte de esta. Dame un segundito. Sí, claro. Sí, David, perdona. Sí, David, Buen levantaste la día, mano. ingeniera. Sí, Buen día. Sí. solo para apoyar a mi compañero. Ujú. Yo también tengo la herramienta instalada en otros equipos, entonces, si él pudiera, digamos, ingresar los códigos de mis equipos para ver que no importa en qué lugar estemos conectados, pues siempre y cuando tengamos conexión a internet, podamos generar esa conexión. Si gustas, Carlos, te doy el código de mi estación de trabajo. Va, perfecto, gracias. Ay, entonces ahorita voy a, ¿cómo se llama? Dame un momento, voy a cerrar esto. Te la voy a mandar al grupo de WhatsApp Va, de la perfecto. estación. Ahí está. No lo puedes colocar en el chat. Ok. Entonces, aquí para finalizar, ¿verdad? Solo le damos la opción y ha conectado la conexión. Yo usualmente lo que hago después de eso es cerrar y todavía finalizo como la tarea para evitar como dejar algo. Entonces voy a probar usando ¿cómo se llama? De mi compañero. Sería 44489525. Entonces volvemos a esperar que el compañero nos habilite y podemos ver que tenemos acceso a la computadora del compañero. Ahí tengo encendida una máquina virtual, también tengo instalado el AnyDesk. Ujú. Es un Windows 7. Ah, sí, Puede ya hacer veo. uno cascada. Ajá. Sí, ya, sí, ya se ve. Sí, gracias, David.
Gracias, Carlos. El grupo de Freddy y Abigail. El grupo de Freddy, Freddy y Abigail. Sí, ingeniera, buenos días. Buenos días, Melvin. Fíjese, ingeniera, que nosotros lo que hicimos fue crear una máquina virtual, pero en Google App Engine. Entonces, le voy a presentar lo que hicimos. Ahorita le voy a mostrar mi pantalla, permítame un momentito. De acuerdo. Me comenta si ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya la vemos. Bueno, nosotros lo que hicimos, como le comenté, es crear una máquina virtual en lo que es Google App Engine, ¿verdad? Eh, los requisitos que nosotros necesitamos fue el equipo de cómputo, acceso a internet, correo electrónico, ya sea de Gmail o una empresarial, ¿verdad? En este caso lo que utilizamos fue la de la universidad. Una tarjeta de débito o crédito, esto para poder hacer como que una compra, pero en realidad no se pagó nada, ¿verdad? Solo fue como que para tener acceso. Crear el proyecto de Google Cloud, habilitar el API, el cual tenemos acá nosotros en Perdona, el, Melvin, solo una consulta. ¿Esto es para el de dentro de 8 o es para lo del día de hoy? Que era lo del RAID. Lo del, perdón, no. ajá, Sí, sí, cierto. sí, lo Entonces, del RAID, ajá, fíjese que lo del RAID, nosotros lo íbamos a hacer con Anidesk, pero el compañero no sé si tenía un problema con su máquina y no sé si se pudo instalar todavía, ya. pero vamos a ver. Sí, porque lo del RAID es otro tema y lo del acceso remoto es otro tema. O sea, lo del ENID es que es de acceso remoto y lo del RAID es el arreglo de discos. Ya, fíjese que ese ingeniero no lo hicimos. No lo realiza. No, Deme un segundito. Grupo 8, ¿verdad? Gracias. Gracias, Melvin. muy bien, ingeniera. El grupo de Walter Roberto. Grupo 1. Buenos días, Walter. Sí, de acuerdo, Walter.
Gracias, Walter. ¿Qué tal, ingeniera? Buenos días. Le voy a Buenos días. presentar nuestra máquina virtual con Windows 7. De acuerdo, Raúl. En este caso, pues, no sé si ya se ve nuestra máquina virtual. Sí, ya la vemos. Gracias. En este caso, nosotros hicimos un RAID de nivel 0 también, con 4 unidades de disco. Esto lo podemos ver acá en el administrador. Solo vamos a esperar aquí a que cargue el administrador. Necesitamos entrar al administrador de discos para ver nuestras 4 unidades, porque en este caso tenemos 4 discos de una capacidad de 10 gigas cada uno. Entonces, vamos a ver por qué no se ejecuta si ayer lo abrí. En el explorador de archivos también lo podemos ver igualmente. Ok. En este equipo, pues tengo esta unidad que la llamé como RAID 1 le puse. Yo creo que ahí me confundí el nombre, más o menos. Porque el RAID de nivel 0 es el que habíamos hecho al principio, pero a la hora de la etiqueta me confundí. En este caso está bastante sencillo. Eran 4 unidades de 10 gigas cada una. Entonces nos quedó el espacio total de 39.8 gigabytes. Solo necesito que el administrador de discos esté ya disponible. Acá está. Bueno, muy bien. Como se puede ver aquí en el administrador de discos, tenemos desde el disco 1, el disco 2, hasta el disco 4. Y estos están en un formato especial, que son unos discos dinámicos. Pero a su vez están en lo que es un arreglo seccionado, se le llama. ¿Ya? Cuando uno tiene aquí la oportunidad de meterse al administrador de discos, uno le puede dar clic derecho y aquí están los diferentes volúmenes. Está el seccionado, que es el RAID de nivel 0, el reflejado, que es el de nivel 1, si no estoy mal. Y tenemos el RAID 5. Y luego tenemos ese volumen que es volumen distribuido, pero de hecho el de volumen distribuido es otra cosa diferente. ¿Ya? No es como tal un arreglo RAID, pero pues sí lo podemos hacer. La forma de implementarlo, la verdad es que está bien sencilla. Solo lo voy a quitar de acá. Ya, este de los rayos. Ya voy a eliminar el volumen. Esto la verdad es que se hace en un momento. No es muy complicado implementar uno de estos. Entonces, solo voy a esperar. Ahí está, ya lo eliminé. Si me voy ahorita a mi explorador de archivos, pues de momento no tendría nada. Ya, de momento no tendría nada. Y si me voy ahora de regreso al administrador de discos, me voy a dar cuenta que tengo mis 4 discos de color negrito. Esto significa que sí está el disco conectado y que sí lo reconoce, mas sin embargo no tiene asignada una letra, pero sí ya está inicializado. Entonces esto es bien sencillo, simplemente agarro cualquiera, le doy clic derecho encima, tendría que utilizar el seccionado. Ok, solo déjeme corroborar ahí la opción que seleccionamos. Es que entre el distribuido y el seccionado funcionan un poquito igual.
pero no son los mismos. Ahí está, el seccionado es el que corresponde al RAID 0. Entonces, si se dan cuenta, pues esto se hace con un asistente, ¿ya? Le damos a siguiente. Aquí es solo de ver cuáles son los discos que están disponibles para poder acoplarlos al RAID. El disco 1 es el que yo ya tenía, así que ese ya está en el RAID. Pero como yo tengo otros 3 discos que son disponibles para el RAID, pues los voy a agregar los 3 y así ya tengo 4 del lado de los seleccionados. Y me dice que el espacio total va a ser de 40 gigas o de 40.948 megabytes. ¿Ya? El espacio máximo disponible es de 10 gigas porque 10 gigas es el tamaño de cada uno de los discos. Le voy a dar siguiente. Aquí solo me dice que pues, le coloque una letra. Ya, le voy a dejar la letra E sin ningún problema. Y aquí la etiqueta. Así se lo vamos a poner bien. RAID 0. El tipo de formato o el sistema de archivos es NTFS y vamos a dejar aquí marcado el formato rápido para que sea más sencillo el formateo de las unidades. Y al darle siguiente, eso nos da aquí una pequeña descripción de lo que vamos a hacer o un resumen. Y al finalizar nos da esta advertencia solo para advertirnos que se van a formatear los discos. Y lo que empieza a hacer es, primero los convierte en una unidad dinámica y después los formatea. Al final, la verdad es que solo es de esperar. No, no hay mucho, no hay mucho que ver aquí, solo es de esperar. Cuando espera y termina el procedimiento, pues a uno se le aparece esta notificación, como que si uno tuviera una nueva unidad, ¿ya? Entonces, aquí en el explorador, en el administrador de los discos, podemos ver que el color del RAID 0 es de como un turquesa y ya están los 4 discos metidos ahí. Y en el explorador de archivos tenemos el RAID 0 otra vez, ¿ya? Que como decía la ingeniera, pues la clase anterior, el RAID 0 tiene la capacidad de aumentarnos la velocidad de lectura y escritura, ya que los datos que uno mete a ese RAID son seccionados en la cantidad de discos que tenga. Entonces, pues, como la escritura es en los 4 discos a la vez, la cosa bueno, la escritura y la lectura son en los 4 discos a la vez, pues es bastante eficiente a la hora de lo que es manejar los datos. Lo que sí es que no es tolerante a errores, ¿va? Esto sí, si se nos va un disco o se nos va el RAID completo, sí perderíamos la información, porque solo ganamos velocidad y obviamente una unidad con una mayor capacidad, más sin embargo no tenemos redundancia. No sé si le gustaría ver algún otro tipo de arreglo, ingeniera, o ese está bien. Eh, no, eso está bien. Solo podríamos validar si quitamos uno, debería de continuar el RAID 0. Como tenés 4, se podría quitar un disco, desligarlo del RAID 0. Sacarlo como tal, no creo que me deje aquí este asunto. Nada más que elimine el RAID completo. Vamos a ver, voy a eliminar este volumen. Yo diría que no pasaría nada. Voy a eliminar el volumen del disco 4. Ujú. En este caso, Y, ajá, y en este caso continúan no, los otros ingeniera. 3. No, no, no. No continúo. Lo voy a volver a Validemos, configurar. validemos si están. Ya no está. Ujú, ujú, Quité solo uno, pero es que yo creo que no se puede, porque ujú. como lo estoy haciendo a través de software, Ay, ya. en donde Mm, sí sé que pasa algo similar, es por ejemplo si hacemos el reflejado. Yo creo que ese tal vez sí es un poquito más ya. vistoso. El reflejado es el RAID de nivel 1. Igual con el asistente, está bien sencillo. Solo es de agregar los discos. ¿Ya? En este caso, solo 2 voy a agregar porque solo 2 me deja Windows 7. Pero, pues también tiene su gracia. En este sí puedo separar los discos. ¿Ya? En este sí puedo separar los discos para ver si, como este es el reflejo, para ver si la información está en los 2 discos a la vez. En este caso, el del RAID 1 es de color rojo, es un volumen reflejado y aquí ya me tendría que aparecer la notificación. Entonces, aquí sí se puede hacer
era la ingeniera. Como es un reflejo, entonces aquí no se me aumenta la capacidad. Solo voy a tener en cuenta que lo que está en el disco 1 va a estar en el disco 2 al mismo tiempo. Es una copia de seguridad, podríamos llamarlo. Y aquí voy a crear un archivo nuevo. Y le voy a poner sistemas. Y adentro voy a poner, hola, estamos en la clase de sistemas. Lo voy a guardar. Y entonces ahora sí, yo sí puedo desacoplar los dos discos de este RAID. Solo sería de darle clic derecho acá a un disco y está la opción de romper volumen reflejado. Entonces cuando yo rompo el volumen reflejado, ahora me aparecen dos unidades diferentes. El disco 1 es la unidad E y el disco 2 es la unidad D. Y entonces ahí sí ya tendría el archivo en ambos discos. Por ejemplo, si entro en la unidad D, aquí está el archivo con lo que estaba adentro. Y si entro en la unidad F, también. Tal vez aquí sí se pudo ver el funcionamiento del array un poco más fácil. Sí, Raúl, gracias. Eso era, gracias. Muy bien, sería todo por mi parte, ingeniero. Muchas gracias, Raúl. El grupo número 3 de Whitman. Buenas tardes, ingeniero. Ahorita vamos a compartir pantalla. Buenos días, Buen día. perdón. Buen día, Raúl. De acuerdo, gracias. Bueno, primero vamos a compartir de nuestra herramienta que nosotros usamos para poder, de las herramientas o programas de acceso remoto. Entonces nosotros lo que utilizamos fue pues el Chrome Remote Desktop, que pues prácticamente que está disponible para Google Chrome, el navegador, y lo que nos permite es para poder acceder a otras computadoras de forma remota. Ahí podemos ver las características que tiene, sus ventajas y desventajas que tiene al usar esta herramienta. Pues nos dice que las ventajas es fácil de instalar, rápida y sencilla, interfaz intuitiva, recomendada para presentaciones. Y las desventajas es de que la seguridad es buena, pero no es suficiente. Al usar la pantalla de la computadora gasta más batería, entre otras cosas ahí que podemos leer. Y las vulnerabilidades que tiene para utilizar esta herramienta, pues nos permite que, nos dice que pues acá un perfil limitado de Chrome, pues puede ver toda la información del usuario. Y que es una extensión del navegador que permite acceder de forma remota a través de browser de un Chromebook. Y entre otras vulnerabilidades que podemos ver ahí. Así que pues para poder presentar, pues tenemos nuestra máquina virtual acá y tenemos el navegador. Y pues le voy a pedir a mi compañero que me apoye. Entonces aquí está la opción de si queremos compartir esta pantalla, o sea, esta computadora, o nosotros queremos acceder a otra computadora que tenemos que tener el código de acceso. En este caso yo voy a generar mi código de acceso y pues mi compañero pues va a conectarse según el código. Yo voy a esperar a que mi compañero pues coloque el código de acceso y aquí debería de dar el permiso para poder compartir o dar acceso remoto. En este caso pues ya me estaba pidiendo pues el permiso y le doy ahí y pues ya estaríamos en modo de acceso remoto, así que él está también desde otra máquina virtual pues haciendo la ejecución de la máquina. Desde su máquina pues está haciendo acceso a esta máquina virtual también. Y eso sería con respecto al programa
del acceso remoto. Si hay alguna duda con esta herramienta en general. No, Rudy, muchas gracias. Ahí estamos bien. Entonces, para poder dejar de compartir el acceso remoto, pues aquí le damos en dejar de compartir y pues ya estaría. Es una herramienta fácil y sencilla, yo creo que tal vez más de alguno lo ha usado y lo podemos usar en cualquier momento. Y para la segunda herramienta o la segunda tarea que es el día de hoy, pues es con respecto al RAID. Entonces nosotros, pues aquí nosotros encontramos una herramienta que es un programa para poder gestionar con respecto a RAID y también otro. Aquí nos menciona que es una aplicación de configuración que permite configurar, controlar y mantener configuraciones de almacenamiento de los controladores RAID integrados. Y ahí podemos ver pues cuáles las características que tiene, una pequeña descripción. Y este es una captura, pero es de donde sacamos la información. Y tenemos pues acá que según desde la máquina virtual que teníamos, pues descargamos la herramienta para poder hacerlo. Y nos permite, y nos dice que tenemos que instalar ciertas herramientas. Y ya aquí ya estamos en la parte de instalación. Y ingeniera, quería mencionar que tuvimos un inconveniente que ya habíamos instalado el programa y habíamos hecho pruebas, pero como que se desconfiguró el programa y hay una parte que ya no nos aparece ahorita, pero según lo que habíamos investigado, pues aquí para poder tener acceso, por ejemplo, aquí tengo la herramienta, que es esta, MegaRAID Storage Manager. Aquí al entrar a esta herramienta, pues aquí nos permite seleccionar el servidor. Y aquí deberíamos de haber seleccionado lo que sería el servidor, pero en este caso como que se desconfiguró y no nos permite seleccionar, pero una vez ya bien configurado, que ya lo habíamos probado que sí aparecía acá, pues acá solo se debe de colocar un usuario y el password para poder acceder. Y luego para poder crear el RAID, pues entonces solo tenemos que ir a la parte de este y nos dice para poder crear el, el RAID en sí. Y después acá nos da opciones para poder crear si es simple o avanzado. En este caso, pues sería lo recomendable en simple. Pero si queremos más configuraciones avanzadas, pues ahí seleccionamos. Luego acá nos permite seleccionar el nivel del RAID que queremos crear. En este caso habíamos probado con RAID 1 y después ahí seleccionamos los dos y cuánto es la capacidad. Y al hacer eso, pues al finalizar, pues, nos da un resumen de que sí ya se creó el nivel del RAID. Solo que tuvimos un inconveniente y ya no nos permite detectar el servidor acá. Pero sí, con esta herramienta es muy sencilla y práctica de poder gestionar con respecto a cualquier RAID que nosotros quisiéramos manejar. No sé si hay alguna duda en general. Gracias, Rudy. Solamente. Gracias. Grupo número 6 de Josué Rodrigo. Ingeniera, ¿Sí? Buenos ahorita voy a días. presentar. Buenos días. Yes. Ahorita voy a presentar lo de la herramienta de acceso remoto. Nosotros trabajamos en TeamViewer. Bueno, tenemos que TeamViewer es un programa que permite el control remoto en un computador por medio de Internet. Las características es que podemos controlar remotamente e intercambiar archivos diferentes entre ordenadores y dispositivos
como celulares, tablets, me parece que también. Algunas vulnerabilidades de la herramienta son como mantener el software actualizado, que es muy importante, activar el doble factor de autenticación para evitar hackeos y robos de información, ¿verdad? Las herramientas más utilizadas son las siguientes. Voy a hacer un ejemplo de cómo conectar la herramienta. La verdad es bastante intuitivo y fácil de utilizar. Insertamos la contraseña y iniciamos sesión. Bueno, nos conectamos a Todavía no he dicho nada del grupo, Freddy. ¿Bandita o ya? Qué lujo. bueno, podemos acceder a todo el ordenador, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, algo importante de esto es que en la llamada podemos tener, en la conexión de por TeamViewer podemos hablar con la persona que está al otro lado de la computadora por medio de estas opciones. La verdad, TeamViewer es una aplicación que dependiendo, las funciones básicas las tiene, pero si queremos algo más empresarial o como se conoce lucrativo, pues vamos a tener que pagar licencias y eso sería en general respecto al TeamViewer. Ya, gracias, Ah. Diego. Y con Ajá, lo de respecto Raid. al... Ajá, Yo lo voy a Raid, presentar, ahorita lo- ingeniero. de acuerdo, José. Gracias. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Ya. Pues acá nosotros utilizamos una máquina virtual con el sistema operativo de Windows 8.1 y básicamente acá nosotros creamos dos discos adicionales de los que ya teníamos. Algo importante aquí que podríamos mencionar es de que este tipo de RAID no lo podemos hacer en el disco C. Y otro punto del que me estaba percatando es que ambos discos idealmente tendrían que ser del mismo tamaño. Y al hacer el ejercicio vamos a ver por qué. Entonces esto lo hacemos desde acá. Seleccionamos alguno de los dos discos y seleccionamos la opción nuevo volumen seleccionado. Acá nos va a aparecer al inicio el disco agregado, el que seleccionamos, y para hacer esto agregamos el siguiente. Entonces acá nos da una totalidad y acá nos dice o nos pide que seleccionemos alguna letra que va a tener esta unidad. Le damos en siguiente y aquí, por ejemplo, podríamos poner raíz 0, que es el ejemplo. Y entonces acá voy a seleccionar, dar formato rápido, siguiente y finalizar.
Acá le doy a que sí. Si vemos acá inicialmente, únicamente tenemos el disco local C. Entonces, al momento de aplicar estos cambios, lo que hace es unificar la capacidad de ambos discos. Y les comentaba que era ideal que sea del mismo tamaño, porque si no vamos a tener este resultante, que sería del disco que tenía mayor capacidad. Entonces, si regresamos acá, nos vamos a dar cuenta que nos creó una nueva unidad de almacenamiento, pero acá lo identifica como una sola, aunque en realidad son dos discos distintos que se unificaron. Y prácticamente este sería el ejemplo, ingeniera. Podemos colocar un archivo en esa unidad. Sí. Voy a crear. Listo, aquí estaría el archivo. ¿Algo más, ingeniera? Solamente, Josué, gracias. De acuerdo. Grupo número 2 de Shaley. Creo que el grupo de Shaley no se encuentra. Solo déjeme validar. Sí, no está. El grupo de David, grupo número 7. Buenos días, ingeniera. Buenos días, Wilson. Voy a presentar de grupo número 7. Gracias, Wilson. No sé si ya puede ver mi pantalla. Sí, ya la vemos. Gracias. La tarea 9, que sería la herramienta de control remoto. Tenemos a los integrantes, que es Edwin, David, Brian, Wilmer y mi persona. Tenemos una breve definición de qué son las herramientas de control remoto. Aquí podemos observar de que las características que tiene o que se desean para tener acceso a una herramienta de control remoto. Aquí tenemos cómo funciona el acceso a control remoto. Y aquí tenemos cuáles son las herramientas más utilizadas a nivel mundial como está el Apple Remote, el Microsoft, el Chrome Remote Desktop, el TeamWeaver, el Remote PC, el Splashtop, el BNC Connecting, el Raspberry y el AnyDesk. En este caso, nosotros nos enfocamos más en el AnyDesk. Y como puede observar, las ventajas del AnyDesk que nos permite que se use a través de un archivo portátil.
la cual que se debe ejecutar en la computadora para que lo podamos controlar. Aquí podemos ver las características que tiene AnyDesk, que posee una veloz conexión entre los dispositivos. Su procedimiento de ejecución es muy ligero, tiene una versión portátil, soporta la comunicación a través del chat, tiene una pizarra virtual, soporta transferencias a través de archivo, tiene una impresión remota y permite grabar sesiones de control, tiene una conversación por chat, los IDs son fáciles de recordar, es libre de contaminación, tiene tiempo de grabación para reuniones ilimitado, es un programa de uso y descarga libre, el tiempo de respuesta de los comandos es más rápido, cuenta con historial de operaciones, es posible conocer la información del software a través del dispositivo. Y una de las ventajas es de que para tener más usuarios o para grandes empresas se necesita pagar licencia para que uno pueda tener más acceso a diferentes computadoras y también que no lleva tanto tiempo de implementación. Como puedo observar acá, esta es la interfaz que nos ofrece. Aquí está el código. Aquí está el historial de a las computadoras que me he conectado con AnyDesk. Y también tengo la aplicación móvil en el teléfono para que nos podamos conectar a través del teléfono, poder manipular la computadora. Acá ¿cómo se llama? La configuración, podemos ver que es los idiomas, los diversos, los diversos que nos, que nos ofrece el AnyDesk. Aquí en seguridad, aquí podemos desbloquear el control de seguridad y darle aquí en acceso no presencial. Esta opción nos da, supongamos que en la otra computadora no hay una persona o no, o queremos conectarnos de una computadora que no esté vigilada. Le damos acá y nos pide una contraseña. Podemos ingresar la contraseña y al momento de que una simple suposición de que estamos fuera de la computadora, pero tenemos conexión a internet y estamos el AnyDesk, desde el teléfono podemos conectarlo sin que haya una supervisión en el portátil para que nos dé acceso solo creando una contraseña y se conecta automáticamente. Este sería, ingeniera, y voy a hacer una breve demostración acerca de conexión a través de mi teléfono. Vamos a ver si sería conectarme del teléfono a la computadora. Como puedo observar, aquí ya le pedí acceso desde mi teléfono. Aquí están los permisos que decíamos que tenga el otro dispositivo y al momento de darle aceptar, la sesión ha terminado, pero desde mi teléfono puedo manipular la computadora. Solamente sería es ingeniero. Gracias, Wilson.
Con respecto al RAID, ¿lo realizaron? Creo que un compañero tuvo problemas con su computadora y no lo pudo realizar, ingeniera. Ya, de acuerdo. Gracias, Wilson. Grupo número 9. Grupo de Ronnie. El grupo de Ronnie no se encuentra. Y el grupo de Cristian González, grupo número 5. Ingeniera, buenos días. Buenos días, Freddy. Buenos días, yo soy del grupo de Cristian González. 5 creo que Ah, somos. sí, grupo 5. Ok. So, permítame hacer unos ajustes por aquí. De acuerdo. Ingeniera, voy a empezar con lo de la herramienta de acceso remoto. De acuerdo. Ahorita le voy a compartir pantalla. Me confirma cuando ya puede ver la pantalla. Sí, ya la vemos. Ingeniera, la herramienta que nosotros utilizamos para hacer un acceso remoto a una máquina virtual se llama Termius, que en este caso es una aplicación para administración de servidores. Nosotros si creamos una instancia con Amazon Web Service y a través de eso pues nos conectamos a esa computadora, a ese servidor. Si nos damos cuenta, este programa es muy sencillo y tiene muy pocas opciones, es muy intuitiva. Entonces, para hacer un pequeño recorrido, aquí, por ejemplo, en Host, nosotros tenemos los servidores que están ligados a esta aplicación y nos podemos conectar a ellos. Podemos conectarnos a nivel de consola. Por ejemplo, este es el servidor que nosotros tenemos para el acceso a nuestra máquina virtual, que tiene esta IP. Aquí podemos ver toda la información de la computadora a la que nos vamos a conectar, a qué grupo pertenece, dice su usuario es Ubuntu, la contraseña es esta, y ahí podemos ver la información. Si nosotros queremos conectarnos a nivel de consola para ver, solo hacemos 2 clics y ya nos podemos conectar. Aquí ya estamos dentro de esta computadora y podemos hacer los comandos que nosotros necesitamos. Podemos crear archivos, podemos crear directorios, prácticamente podemos hacer lo que queramos aquí, que aquí tenemos la computadora a nivel de consola. Existe también una opción que es esta, donde nosotros podemos seleccionar nuestro mismo servidor y vamos a poder acceder a él a nivel de carpetas. Es un poquito más, es más gráfico. Entonces aquí nosotros tenemos todos los archivos que tiene esa computadora y podemos ir seleccionando, podemos ir modificando. Si por ejemplo nosotros queremos modificar un archivo, como esta aplicación no tiene como una vista gráfica o que lo va a abrir así, va a utilizar nuestra computadora
para abrir el archivo. Si queremos para abrir, por ejemplo, este HTML, si le damos 2 clics, nos lo va a abrir en una aplicación que nosotros tengamos configurada para abrir esos archivos. Que aquí nosotros lo podemos ver, lo podemos abrir con los editores de texto que nos aceptan los archivos .html, puede ser con Visual Studio Code, por ejemplo. Y ahí nosotros podemos ir modificando cada cosa. Si modificamos algo, por ejemplo, y guardamos, podemos, ahora en términos nos reconoce el cambio y podemos ir subiendo y así podemos ir editando nuestros archivos. Y esto sería, ingeniera, así no hay mucho que explicar en esta herramienta, es muy intuitiva y de esa manera podemos acceder a la computadora de manera remota. Gracias, Rey. Y con respecto al Rey, Fíjese que con el RAID tuvimos un inconveniente. Mi compañero Yandy tenía el VirtualBox en su computadora y ahorita anda afuera, creo que tuvo unos inconvenientes. Pero tenemos el documento, no sé si quisiera que se lo presente. de acuerdo, Rey. Sí tenemos el documento. Mis compañeros Leonardo, Cristian y Yandy. Ok, el RAID. Hicimos primero la instalación a través de VirtualBox, donde nosotros seleccionamos el sistema operativo en el que íbamos a hacer la instancia. Y aquí tenemos el procedimiento ya normal, el de siempre. Ok. Y aquí es donde empezamos con el RAID. Nosotros ejecutamos, nos basamos en una guía para crear un RAID de nivel 0 en esta máquina. Y aquí podemos ver los comandos que ejecutamos, sudo apt update. También aquí instalamos la herramienta que nosotros utilizamos para hacer el RAID, que en este caso es mdad-m. Cuando instalamos esto, pues nos instaló todos los paquetes. Se instaló los paquetes en la máquina virtual y ya con eso nosotros pues ya podíamos hacer las particiones respectivas en esta máquina virtual. Aquí es donde nosotros con esto hacemos las particiones. Aquí podemos ver, por ejemplo, el listado de los discos que estaban disponibles, que en el caso de esta computadora los discos principales eran estos. Entonces, a través de eso nosotros hicimos las particiones. Aquí, de manera gráfica, se establecieron las particiones del disco para poder instalar el RAID. Aquí terminamos con las particiones. Y aquí nosotros podíamos seleccionar el RAID. Y nosotros al ejecutar, vamos a ver qué comando es este, sudo mdam create. Con este comando no sé si se alcanza a ver, ingeniero. Creo que no. A mí Se me ve, cuesta ver. Se ve algo sí, borroso. sí se ve algo borroso. Se ve algo borroso. Pero al nosotros ejecutar estos últimos comandos, aquí dijimos que instalamos el RAID en el Device 2 y instalamos en el disco SDD1, SDA3 y en el SDA1, es que no alcanzo a ver, ingeniero, estoy medio ciego. No, por el color no se ve. Ajá. Ajá, y aquí se terminó de ejecutar el comando, nos preguntó si deseamos crear, los arreglos, dijimos que sí, con yes, y de ahí nos dice mdad-m si permitimos crear las versiones por defecto de metadata, le dimos que sí, y de esa manera creamos los RAID, ingeniera. No le podemos mostrar porque no tenemos acceso ahorita a la máquina. De La máquina en acuerdo. la que hicimos. Ujú. De acuerdo, Rey, gracias.
De acuerdo, entonces los demás grupos no lo presentaron. Está el grupo número 9, el grupo número 2, el grupo número 8 que ya no lo realizó. Y ahí ya estamos con la parte de las calificaciones. Ahora ya les tomé asistencia. No sé si alguien se desconectó hace un momento, que ahora ya solo me aparecen 33. Entonces, eso sería todo por hoy y estaríamos en clase el próximo sábado y les deseo un buen fin de semana. No sé si alguien tenga algún comentario. Nos vemos, ingeniera. Feliz fin de semana. Igualmente, buen fin de semana.